obviamente lo vamos a estar compartiendo a través de todos nuestros canales de comunicación y es importante que todas las personas que no pudieron estar también puedan tener esta grabación. Entonces, ahora sí, Marcela, adelante, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Perfecto, Ana María, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Recordarles que somos la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono, una entidad de carácter gremial sin ánimo de lucro que viene trabajando hace 7 años en el fortalecimiento del mercado de carbono en Colombia, representando a todos los actores del mercado. Realizamos incidencia en la política de manera proactiva y constructiva con las autoridades regulatorias y fortalecemos la gestión del conocimiento sobre mercados de carbono. Para hablar de mercado de carbono, debemos entender de dónde nace. Por eso hablaremos del cambio climático y del efecto invernadero. El planeta Tierra tiene un ciclo natural dentro del cual se encuentra el efecto invernadero, que es el calentamiento natural de la Tierra. Este proceso inicia cuando la energía solar atraviesa la atmósfera y parte de ella es absorbida por la superficie y la otra es reflejada. Luego es retenida por los gases de efecto invernadero y la otra se devuelve al espacio. La quema de combustibles fósiles, la deforestación, la ganadería que no es sostenible puede incrementar la cantidad de gases de efecto invernadero, generando un incremento en la temperatura, alterando este equilibrio natural y afectando al planeta Tierra. Este incremento tiene unos efectos que pueden ser el incremento de agua en las zonas costeras, el desplazamiento de poblaciones enteras, alteración en la producción de las cosechas, conflictos para acceder a los recursos que son limitados, el aumento de la pobreza y las alteraciones en la propagación de enfermedades. Históricamente, estas alteraciones afectan a toda la población. Es por eso que empezó a ser un tema prioritario. En 1979 ocurre la primera conferencia internacional de cambio climático. En 1988 se establece un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. En el 92 se genera la Conferencia de Río y se establecen acuerdos ambientales globales. Para el 95 se crea la Conferencia de las Partes en Berlín y en el 97 se adopta el Protocolo de Kioto, que entra en vigor hasta el 2005. En el 2015, el Acuerdo de París, un compromiso global contra el cambio climático. El año pasado, en el 2024, se celebró en Bakú la COP29, estableciendo un marco global para la compra y venta de créditos de carbono. Este año celebraremos la COP30 y será en la ciudad de Brasil. Vamos a entrar un poco en detalle de dos de los más importantes hitos y el primero es el Protocolo de Kioto, que ha sido un referente en los compromisos sobre el cambio climático. Fue aprobado en 1997, pero solo pudo entrar en vigor hasta el 2005, comprometiendo a países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con unas metas que fueron individuales acordadas. Y solo se vinculaba a los países desarrollados. Se les impuso una carga muy alta porque se reconocía que eran los principales responsables de altos niveles de emisión de estos gases de efecto invernadero. Desarrollaron 3 mecanismos importantes: el comercio internacional de emisiones, el mecanismo de desarrollo limpio y había una implementación conjunta. Sin embargo, el protocolo de Kioto terminó siendo inviable por el desacuerdo político de las partes. Muchos países se retiraron y terminó siendo un referente para la Unión Europea. El Acuerdo de París es un acuerdo en el que los países determinaron autónomamente cuál va a ser esa contribución y el esfuerzo para reducir estas emisiones, de acuerdo con unos principios de responsabilidad en común. A estas contribuciones las llamamos NDCs, contribuciones determinadas nacionalmente. Cada país es autónomo de establecerlas y de desarrollar actividades para cumplirlas. Sin embargo, estas deben ser
o tienen algunas características. Deben estar alineadas en el cumplimiento de mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados y son la base mínima que deben ser públicas. Colombia tiene la ambición de reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 en un 51%. Bueno, pero ¿qué son los mercados del carbón? Dando respuesta a toda esta problemática del cambio climático, los gobiernos pueden establecer diferentes mecanismos para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, dentro de las que se encuentran los mercados de carbón. El mercado es un mecanismo de comercio que permite que gobiernos y empresas o individuos creen proyectos que tienen como fin evitar y capturar emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones son cuantificadas en toneladas de CO2 equivalentes. Recordemos que un certificado de carbono es equivalente a 1 tonelada de CO2. Existen 2 tipos de mercados en Colombia. El mercado regulado, que está asociado al sistema de comercio de emisiones que se encuentra en proceso de reglamentación, y el voluntario. En el mercado voluntario se está asociado al impuesto del carbono, que se encuentra reglamentado y que le permite al responsable del impuesto causarlo por medio de certificados de carbono, de manera voluntaria, por esta compra y trabajar en la disminución de sus emisiones por medio de proyectos que eviten estas emisiones. Tenemos 5 etapas principales para que los proyectos puedan llegar a un término en el cual puedan comercializar certificados de carbono. La primera etapa es la de factibilidad. En esta etapa se revisa qué tipo de proyecto vamos a desarrollar, se elige el estándar de carbono y la metodología a aplicar. Existe en la segunda etapa, pasamos a la formulación y la validación, en el cual se desarrolla un documento del diseño del proyecto que es conocido como PDD. En ese documento se establecen lineamientos importantes como lo son la adicionalidad, los beneficios y las salvaguardas. Se establecen los periodos de acreditación y el organismo de verificación y validación acreditado. Pasamos a la etapa de certificación, en donde el estándar certifica el proyecto e incluye en una plataforma de registro. Posterior, tenemos la etapa de implementación, en donde se ejecutan las actividades del proyecto. Se siguen haciendo verificaciones por parte del OBB acreditado y se empieza con la emisión de los certificados de carbono. Pasamos a la etapa de comercialización, en donde los proyectos comercializan los certificados y una vez se utilice, es retirado del registro. Vamos a empezar a ver los mercados de carbono en Colombia. En Colombia se ha desarrollado una normativa específica para el mercado y tenemos aquí los 3 principales hitos en el mercado colombiano. Con la ley 1819, en 2016, se crea el Impuesto Nacional de Carbono. A través de esta reforma tributaria, que responde a las necesidades de un país de contar con los instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de estas metas de mitigación. El impuesto consiste en un pago de tarifa relacionada con el contenido de carbono, que es un elemento químico de los combustibles, y se libera de forma de gases de efecto invernadero a la atmósfera, cuando se hace la combustión de estos energéticos. Con el decreto 926 del 2017 se reglamenta este mecanismo de la no causación del impuesto de carbono. Y con la resolución 1447 se reglamenta el sistema de monitoreo, creando el RENARE, que es un registro nacional de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Colombia trabaja actualmente en el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión para cumplir sus objetivos internacionales, un tema que está pendiente por reglamentar el Estado colombiano. Tenemos las tipologías de proyectos. Tanto en el mercado regulado como en el mercado voluntario pueden existir diferentes proyectos o tipos de proyectos, según Bancoltes. De acuerdo a esto, tenemos 3 líneas importantes.
Las energías limpias, que tienen proyectos de energías renovables y capturas y uso de gases de efecto invernadero. Los de energías limpias trabajan por emisiones evitadas y los de captura y uso de gases de efecto invernadero trabajan por emisiones capturadas. De igual manera, tenemos el cambio en el uso del suelo forestal, que tiene que ver con forestación y reforestación, es decir, sembrar árboles, y los proyectos RED+, que tienen que ver con evitar la deforestación y conservación de bosques. Para iniciar todo este proceso con el tema de los consumos, es importante empezar a crear o a medir y cuantificar cuáles son estos impactos. Esto lo hacemos por medio de la huella de carbono y partiendo de esa cantidad de emisiones, establecemos una línea base o una guía hacia la carbono neutralidad, en donde tratamos de llegar a cero de esas emisiones. De igual manera, en el mercado existen diferentes actores que involucran este proceso. Están los inversionistas o socios capitalistas, que son las personas o empresas que inyectan capital para que estos proyectos sean posibles. Están las comunidades, que son los propietarios de la tierra y que adicionalmente ejecutan actividades en territorio para que los proyectos se lleven a cabo. Están los desarrolladores, que son un apoyo técnico y tienen equipo especializado en desarrollar estos documentos de diseño del proyecto. Programas de certificación y registro son los encargados de establecer los estándares y las metodologías. Los organismos de validación y verificación desarrollan auditoría en tercera parte para verificar que esos estándares y esas metodologías se hayan cumplido a cabalidad. Una vez surta todo este proceso, los proyectos empiezan a generar certificados de carbono que pueden comercializar con industrias y comercios que tienen usualmente procesos de carbono neutralidad y que para hacer esas neutralizaciones adquieren certificados de carbono, o están los sujetos pasivos que son responsables del impuesto y que de forma voluntaria deciden hacer la adquisición de certificados de carbono. También están los brokers, que son intermediarios de comercialización. Aquí tenemos un estado del mercado de carbono en Colombia. Asocarbono desarrolla informes trimestrales del estado del mercado. El último que nosotros desarrollamos a septiembre del 2024 nos indica que se han recaudado por el impuesto del Estado colombiano más de 3.21 billones de pesos, equivalentes a 177 millones de toneladas de CO2. Por la no causación de este impuesto se han recogido 1.35 billones de pesos, equivalentes a 112 millones de toneladas de CO2 equivalente. En total, se han recaudado 4.56 billones de pesos, equivalentes a 289 millones de toneladas de CO2 equivalente. Aquí tenemos el impacto de los proyectos de carbono en los ODS en Colombia. Asocarbono también desarrolla un informe específico en el cual miramos los impactos a cada uno de los ODS a los que aplica. Importante resaltar que debido a ecosistemas terrestres se han protegido más de 600 especies amenazadas en la lista roja y se han conservado más de 12 millones de hectáreas de ecosistemas forestales con estos mecanismos. De igual manera, se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero verificadas con más de 231 millones de toneladas de CO2 equivalente. Se han creado o se ha generado una cantidad de fuentes renovables superior a los 65.000 gigawatts en energía no contaminante. Y todos estos impactos positivos se desarrollan a través de estos proyectos. Agradecemos a todo el público por estar presente y esperamos recibir todas sus preguntas para la sesión de preguntas. Damos Gracias, continuación Marcela. al conversatorio. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias por esa presentación. Pues ya
dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias. Ella es Marcela Castro, coordinadora comercial de Azocarbono. De verdad que muchísimas gracias a todas las personas que siguen y siguen ingresando a este webinar, el primer webinar básico de mercados de carbono que Azocarbono realiza con la mano de expertos que vamos a entrar a continuación a conversar con ellos y también para ver todas esas oportunidades que cómo las empresas y las personas pueden iniciar su camino en los mercados de carbono. Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, a nuestros panelistas y entrar en este diálogo tan interesante, quiero decirles a todos ustedes que no olviden, como dijo Marcela y como les dije en un inicio, pueden estar alojando las preguntas que les vayan surgiendo durante todo este webinar en nuestro chat que tenemos aquí. Marcela, por favor, ayúdame con la entrada. Siguen entrando personas. Bienvenidos a todos. Y bueno, decirles que de verdad, una excusa de parte de nuestro director ejecutivo, Francisco Campo, quien no pudo estar en este espacio porque, pues bueno, tenemos otro espacio también presencial en el cual requiere su asistencia. Sin más ni más, yo ya voy a iniciar con este panel conversatorio que a continuación vamos a tener y en este espacio exploraremos cómo diferentes sectores pueden participar en los mercados de carbono y aprovechar sus beneficios para la sostenibilidad. Para ello, contamos con un grupo de expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia. Yo los voy a ir presentando y les pido el favor que vayan prendiendo sus cámaras para iniciar ahorita con este diálogo. Entonces tenemos a Alexander Valencia, él es CEO de Calle Ingeniería, es ingeniero mecánico, cuenta con más de 20 años de experiencia en calidad del aire, eficiencia energética y gestión del cambio climático. Alexander, bienvenido, buenos días. Gracias por atender este llamado de Azocarbono y por compartir todo tu conocimiento con este público maravilloso que nos acompaña el día de hoy. También le pedimos el favor a Jimmy Vázquez que también nos encienda su cámara. Él está con José Nixon Chamorro Caldera. Jimmy es CEO de American Carbon Trading, ACT, y José Nixon Chamorro Caldera es el mayor indígena, presidente de la Comisión Red Más del proyecto Red Más Cuenca Alto Baudo. También tenemos con nosotros a Paulo Hernández, fundador y CEO de Forestry Consulting Group. Él es ingeniero forestal, cuenta con maestría en socioeconomía ambiental y una amplia experiencia en restauración y reforestación. También se me olvidó decirles que Jimmy es arquitecto con especialización en gestión del desarrollo regional y experiencia en mercados de carbono en Red Más. Por último, tenemos también a Boris Mulet, él es CEO de CNeutral. Boris es ingeniero de petróleos, especialista en gerencia de operaciones, cuenta con un Global MBA y más de 26 años de experiencia en los sectores de energía y oil and gas. Bueno, para mí de verdad es un honor tenerlos a todos ustedes acá en cámara. Me falta Jimmy, no veo a Jimmy, no me sale acá en cámara, o si está, si lo ven, a mí no me alcanza a salir, ya lo tenemos acá en cámara. De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes por aceptar esta invitación. ¡Wow! 130 personas en este momento aquí con nosotros, aprendiendo y conociendo de los mercados de carbono y de verdad que es un orgullo para Socarbono poder empezar a continuar más bien fortaleciendo este sector tan grande que realmente lo necesita Colombia. Bueno, sin más ni más, yo voy a iniciar esta conversación con nuestros invitados especiales del día de hoy. Y es que vamos a hablar con cada uno de ellos bajo su experiencia. Entonces, Alexander, yo quiero preguntar contigo algo. ¿Qué rol juegan las energías limpias y la eficiencia energética en el fortalecimiento de los mercados de carbono? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Eh, Básicamente, cuando ahora hablábamos, digamos, del protocolo de Kioto y de cómo arrancamos con todo este ejercicio, pues los primeros proyectos relacionados con reducción de emisiones estaban asociados con emisiones evitadas, ¿cierto? Cómo reducir las emisiones. Y eso básicamente ocurre en las industrias cuando yo aplico eficiencia energética o cuando decido usar fuentes no convencionales de energía o energías renovables. ¿Cómo funciona el ejercicio? Pues básicamente si yo tengo una operación donde estoy consumiendo carbón, estoy consumiendo gas natural, estoy consumiendo electricidad y logro identificar dentro de mi operación actividades que me permitan reducir ese consumo de energía, es decir, aplicar eficiencia energética o buenas prácticas o cambiar la tecnología, no solamente me beneficio por un menor costo de estos energéticos, sino que también puedo
convertir esa reducción de consumo energético en créditos de carbono, en su equivalente en toneladas de CO2, que es la moneda que usamos en los mercados de carbono. Entonces, es importante tener presente siempre que los proyectos a los que yo puedo aplicar tienen que ser proyectos adicionales y entendiendo la adicionalidad como aquello que no ocurriría en ausencia de esos dineros que yo esperaría recibir por los créditos de carbono. Y hay muchos ejemplos. De los primeros proyectos en Colombia fue Transmilenio, cuando se transformó todo el sistema de transporte para usar transporte masivo. Usamos básicamente esa iniciativa de reducir el consumo de energía para poder convertirlo en créditos de carbono. Entonces, si aquí hay, digamos, empresarios o industriales, lo que tienen que tener en mente es cualquier cosa que yo pueda reducir en consumo de energía, en usar energías más limpias, cambiarme de carbón a gas natural y que de alguna manera tenga limitaciones porque es costoso, porque no conozco la tecnología, se puede convertir en un proyecto de créditos de carbono y aplicar al mercado. Alexander, perfecto, muchísimas gracias, súper importante lo que nos están contando. Bueno, ahora yo me voy a ir hacia otro sector súper importante y es el tema de Afolu hacia Red Más. Entonces, para esto voy a invitar a Jimmy Ruiz para que nos hable un poquito de cómo consideras que los mercados de carbono, desde la perspectiva Red Más, han incentivado la conservación de los bosques. Bien, buenos días para todos. Bueno, antes de responder a la pregunta, es importante que entendamos qué significa REDMAS. REDMAS es una sigla que significa reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque. Es un mecanismo que fue creado en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y discutido por primera vez en el año 2005. Luego en Colombia, en el año 2010, fue incluido entre las acciones previstas para el cambio climático en el Plan de Desarrollo del 2010 al 2014. Es decir, no es un tema nuevo para Colombia, ¿cierto? No es un mecanismo nuevo, es un mecanismo que, si bien es cierto, hasta ahora mucha gente lo está conociendo, es un mecanismo que tiene un antecedente grande desde las Naciones Unidas y en Colombia desde el 2010 se viene hablando de él y construyendo los primeros proyectos. En términos también de dimensiones de lo que es Red Más en Colombia, me gustaría que entendiéramos que el Red Más es el mecanismo que más genera certificados de carbono en el país. Más del 60%, casi el 63% de los certificados de créditos de carbono provienen de este sector, del sector Red Más, ¿cierto? Los proyectos abarcan actualmente más de 12 millones de hectáreas en Colombia, que es lo que representa más o menos el 10.5% del territorio continental y una quinta parte de la extensión del bosque natural del país. Entonces, el campo de acción de Red Más en Colombia actualmente es sumamente importante. Bien, ya respondiendo exactamente sobre la pregunta, pues hay varias cosas que Red Más hace para incentivar la conservación del bosque. Y voy a empezar de pronto por el que es más tangible, que es la generación de los ingresos económicos propios para las comunidades. Y cuando digo propios, me refiero a que son recursos donde las comunidades beneficiarias, sean indígenas o afro, tienen autonomía plena en su planeación y su ejecución. No pasa lo mismo con otros recursos que llegan a los resguardos o a las comunidades afro, que tienen una destinación específica, o salud, o educación, sobre todo en educación, donde hay una destinación específica y hay un plan hecho en un escritorio en Bogotá. Esa es la realidad. Esto no, estos son recursos que ellos han planeado en la elaboración del documento de diseño del proyecto, PDD, como mencionaba Marcela. Son recursos que ellos han planeado recibir, que han planeado ejecutar y que se ejecutan de acuerdo a esa planeación que ha venido desde ellos, ¿cierto? Entonces, digamos, es lo primero que habría que resaltar, lo que incentiva ¿a qué? A que conserven luego los ecosistemas. Y cuando uno habla de conservar los ecosistemas desde los territorios y por parte de ellos, suena un poco egoísta, es decir, como si no lo hubieran hecho. La verdad es que lo han hecho siempre. La verdad es que siempre han conservado los ecosistemas. Si nosotros revisamos la deforestación en Colombia en detalle, la deforestación no está circunscrita o no está concentrada en los resguardos indígenas y los territorios afro. La deforestación tiene otros factores donde se puede evidenciar más en otras poblaciones, ¿cierto?
Sin embargo, esto es un incentivo para que conserven sus ecosistemas, para fortalecer sus capacidades, porque ellos son los protagonistas, los directos beneficiarios, y cuando Red Más funciona bien, pues se logran fortalecer sus capacidades. Vuelvo y digo, desde adentro, ¿cierto? Desde adentro ellos mismos planeando cómo se puede hacer. Y por último, lo que hace Red, pues es su objetivo principal, reducir la deforestación y la degradación, ¿cierto? Esto no es algo que simplemente se pone en un papel y luego vamos a ver si sucede o no. No, esto tiene un proceso de monitoreo, reporte y verificación que también explicó Marcela un poco, ¿cierto? Hay un organismo validador y verificador que está emitiendo los créditos de carbono siempre hacia atrás, es decir, siempre sobre lo que ya ocurrió, sobre lo que se puede medir y verificar, ¿cierto? Y lo que se ha reportado. Entonces, son varios, por supuesto, los beneficios que trae Red. ¿Cómo incentiva la conservación de los bosques? Pues es claro que los resultados de la disminución en la deforestación en Colombia, negar que Redmas ha hecho parte de ese logro, pues no es correcto. Redmas es 12 millones de hectáreas de bosques en Colombia y seguramente su incidencia en detalle es muy alta en esa cifra de reducción. Así es, Jimmy, muchísimas gracias. Yo precisamente también iba a hacer esa anotación porque desde Azocarbono hemos destacado cómo los diferentes proyectos del sector de uso de la tierra, en especial también obviamente que tienen que ver con Red Más, en ese trabajo conjunto, ¿no? Entre comunidades, sector privado, ha llevado a disminuir, obviamente en gran parte esta deforestación que digamos está muy fuerte en el país todavía. Bueno, muchísimas gracias, Jimmy. Ahora volvemos contigo. Ahora vamos a seguir en el sector AFOLU, pero voy a darle la palabra a Paulo Hernández de Forestry Consulting Group, porque también tenemos desde otro sector y es el de Deforestation, pues muy importante todo este tema. Y entonces, Paulo, ¿cómo consideras que los mercados de carbono han incentivado la restauración y reforestación de áreas degradadas desde tu sector? Hola Ana, hola a todos. Bueno Ana, mira, digamos el sector reforestación, digamos en Colombia lleva varios años, no somos pues como una potencia realmente en reforestación, pero sí hay un sector bastante importante y bastante grande que yo la verdad los llamo muy, sería lo que diríamos en términos colombianos, muy berracos. O sea, un reforestador es un inversionista muy alentado porque pues son inversiones a largo plazo. Y obviamente pues empiezo a hablar de la reforestación porque pues es el origen de lo que está ocurriendo hoy día, que es la restauración, que básicamente en términos de carbono vienen siendo una estrategia muy similar y es cambiar una zona que no es bosque a una zona que es bosque, ¿cierto? Ahí ya habrán pues discusiones muy ecológicas y lo que sea, pero en términos de carbono viene siendo lo mismo. Eh, Siendo esta inversión en la reforestación, digamos, es una inversión que, contrario a lo que se escucha por ahí en el saber popular, es una inversión que requiere mucho dinero, pues porque finalmente hay que preparar tierras, hay que comprar semillas, se genera un montón de empleo a las regiones donde las reforestaciones llegan y donde se tienen que mantener, porque después hay que fertilizar los árboles, podarlos, hacer de todo. Entonces es inversión de mucho capital y de muy largo plazo de retorno, ¿cierto? Entonces es una inversión que ya existe por un sector, pero que es muy difícil que se generen, digamos, como nuevos actores o que un inversionista de manera tradicional quiera hacer este tipo de inversiones, ¿cierto? Los inversionistas a veces quieren, digamos, el retorno más rápido, siendo la inversión forestal una inversión muy segura, por eso muchos fondos de pensiones a nivel internacional tienen grandes áreas, digamos, de reforestadas en muchos países. Entonces, ¿cómo ha cambiado esto, Ana? Tanto en el caso de la reforestación, al tener un flujo de caja tan de alto requerimiento y ser tan largo, este impuesto o todo lo que tenga que ver con el mundo del carbono cambia el flujo de caja, cambia el flujo de caja, digamos que tiene un impacto en la rentabilidad, cambiará mucho, es difícil dar una cifra de cuánto impacta porque dependerá mucho en qué mercado estás vendiendo, en cuánto vendiste el bono, tiene un impacto, eso claramente lo es, pero el impacto mayor es en el flujo de caja, porque para una reforestación el ingreso, digamos, ocurre al final cuando vende la madera, ¿cierto? Entonces en el transcurso, digamos, de los años, este incentivo, digamos, del mundo del carbono hace que el inversionista perciba, digamos, una renta, digamos, más rápida. Y me refiero a inversionista, no tiene que ser un fondo de inversión, sino a la persona natural,
al pequeño productor que decidió invertir, digamos, en la reforestación. Entonces, paso un poco de la reforestación a la restauración, porque la reforestación tiene una retribución al final, que es la venta de la madera. La restauración, de alguna manera, no tiene una retribución económica, porque no, en términos muy prácticos y muy simplistas, para que lo entendamos, la restauración es una reforestación en donde no se corta la madera al final del turno, se hace con el fin de restaurar ecosistemas, ¿cierto? Entonces, la única forma de que, o una de las formas, porque hoy en día se han generado muchos mecanismos como son los bonos de biodiversidad y un montón de cosas que están surgiendo, pues la restauración recibe ingresos pues, por la venta, digamos, de certificados de carbono. Entonces, sí tiene un impacto, Ana, porque, digamos, la restauración prácticamente existía a muy pequeñas escalas, existía, digamos, llamémoslo de manera altruista, de algunas empresas que tenían un compromiso por hacerlo, pero hoy día ya de hecho es, llamémoslo, una moda, y es una moda de algo peligrosa, porque hay que llevarla muy bien llevada, y es que los inversionistas que quieren comprar bonos, pues demandan más restauración que reforestación. Y eso puede tener implicaciones muy grandes en un mercado, ¿cierto? Porque pues finalmente si le estamos apuntando a economía circular, nosotros necesitamos seguir produciendo madera, ¿cierto? Y los compradores de bonos no deben sesgar eso, o sea, no deben desconocer, digamos, la trayectoria del sector forestal, ¿cierto? La restauración es una responsabilidad, digamos, de nosotros como seres humanos, como empresarios, pero tiene que ser algo transicional, tiene que ser algo que lo aprendamos y lo hagamos de manera adecuada. No podemos restaurar todo el país, porque entonces, ¿de dónde vamos a producir madera, cierto? Entonces, tenemos que ser muy cautos con eso, tenemos que ser, digamos, tener una visión muy técnica y saber dónde restauramos, dónde reforestamos, dónde hacemos proyectos red, dónde hacemos proyectos de eficiencia energética. Yo creo que el mensaje es no segmentar. Todo es bueno y tiene que ser una estrategia, digamos, lateral. O sea, todo va a sumar a que logremos, digamos, las metas que tenemos. Entonces, básicamente sí hay un gran aporte de estos mercados a estos dos sectores, Ana. Gracias, Pablo. Una pregunta adicional para ti que me surge escuchándote y pues para decirles a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros, quienes hacen participación directa, así como vemos que obviamente en los proyectos Red Más es con comunidades indígenas en especial y con afros, en el tema de reforestación, ¿cuáles son las comunidades que más participan en estos proyectos? Yo creo, Ana, que la palabra comunidad es muy amplia. Comunidad somos todos, ¿cierto? O sea, no solamente, no tenemos que segmentar y no tenemos que segmentar solamente las comunidades indígenas y la agricultura. Las comunidades somos los empresarios también, directamente, ¿cierto? Cualquier afectación que se haga al impuesto afecta a las comunidades indígenas, a las negritudes y a la comunidad de empresarios también, ¿cierto? Que es algo que, digamos, no se habla mucho, pero directamente nos afecta como empresario. Indirectamente, ¿qué impacto tiene una reforestación sobre comunidades? Demasiado, Ana. ¿Por qué? Porque todos convivimos, las reforestaciones en algunos casos conviven con comunidades indígenas, como es el caso de Smurfit Kappa en el Valle del Cauca, ¿cierto? O convivimos con pequeños propietarios, o las reforestaciones, sin tener la obligación, digamos, eh, o por decirlo de alguna manera, las reforestaciones también cuidan bosques naturales. De hecho, en muchas reforestaciones hay acueductos, veredales, que están protegidos, digamos, por la influencia de las empresas. Entonces, la interacción del sector reforestación también es muy alta con las comunidades. Y yo creo que esa palabra comunidad sí la tenemos que ampliar. Todo lo que nos afecte como seres nos afecta como comunidades. Listo, los empresarios también somos una comunidad. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, seguimos acá nuestro diálogo sobre el tema de mercados de carbono. Vamos a irnos un poquito más al sector, así como dicen ustedes, empresarial, y es que la descarbonización es un proceso clave para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia una economía más sostenible. En el contexto empresarial, esto significa adoptar diferentes estrategias para medir, reducir y compensar la huella de carbono, asegurando opciones más limpias, ¿no? Y alineadas con los compromisos globales y la acción climática. Entonces, para esto, yo voy a invitar a que Boris Mulet de C Neutral, por favor, nos abras tu micrófono y nos cuentes por qué es importante que las empresas midan su huella de carbono y cómo pueden hacerlo de una manera realmente efectiva, Boris. Ana, muchas gracias por la invitación al conversatorio, muy interesante todos los temas. Me disculpan por la voz hoy, pero la gripa me tiene medio afectado.
Quería contar que esta pregunta es súper interesante porque nosotros desde C Neutral estamos convencidos que el tema de carbono-neutralidad y de descarbonización es solo el comienzo. Porque realmente lo que se necesita es que las corporaciones y los individuos generen un impacto positivo en el planeta. Y ese impacto positivo no es solamente ambiental, sino social. Sin embargo, un buen comienzo es comenzar a concebir las operaciones de una manera en que tengan una carbono intensidad baja o que pueda ser optimizada en el tiempo y también que puedan llegar a ser carbono neutro, incluso carbono positivo, ¿no? Es decir, o carbono negativo, perdón. Es decir, que absorba más carbono que el que emiten. La huella de carbono es un elemento, al final es una herramienta. El cálculo de la huella de carbono es una herramienta, como mencionaba Alex, que no solamente ayuda a entender un impacto ambiental, sino que es una herramienta de eficiencia en términos de los costos operativos de los procesos productivos, porque al final cuando uno puede hacer un inventario completo de cuánto gases de efecto invernadero emite una compañía o emite como parte de un proceso productivo o cuál es la huella de carbono que está asociada a un producto, puede entender pues todas las fuentes de energía que utilizó en la creación del producto o en la entrega de un servicio. ¿Cómo se puede calcular la huella de carbono? Pues se puede calcular, hay muchas herramientas, ¿no? En Internet se encuentran herramientas gratis, algunas han sido, digamos, diseñadas siguiendo los estándares que hay del Greenhouse Protocol y del ISO 14064. Sin embargo, lo que hemos encontrado es que normalmente esos cálculos que son hechos pues sin ayuda de personal experto o guía pueden terminar en subestimaciones o sobreestimaciones del impacto del proceso productivo y al final, pues, si uno no tiene ese dato o ese inventario que es como el punto base para poderse descarbonizar bien hecho, pues va a comenzar a de pronto invertir en medidas de mitigación que no son las más efectivas, que no le pegan realmente a la fuente de emisión que sea la más importante, digamos, para esa empresa. La huella de carbono cambia, ¿no? De empresa a empresa, de sector, una compañía de abogados, por ejemplo, que son clientes nuestros, tienen una huella de carbono pues asociada a la energía que utilizan, a la forma como se desplazan sus empleados. La huella de carbono, digamos, se mide en tres espectros, ¿no? El Greenhouse Protocol habla de alcances. Alcance 1, que es la emisión directa, alcance 2, que es la emisión indirecta, pero que se usa dentro del proceso productivo, y alcance 3, que son las emisiones que se generan por las operaciones aguas arriba o aguas abajo en la cadena de suministro. Entonces, por ejemplo, cuando una compañía de transporte utiliza flota propia, vehículos diésel, por ejemplo, camiones o tractomulas, esas emisiones le corresponden, pues son directamente de ellos. Las emisiones asociadas a la energía que utilizan las oficinas de esa compañía de transporte serían unas emisiones indirectas, ¿cierto? Porque por ser nuestra matriz energética en Colombia híbrida, es decir, tiene 70, casi ya el 80% de energía limpia y 18-20% fósil, todavía cada vez que utilizamos electricidad o consumimos electricidad en las casas o en las oficinas, estamos generando una huella de carbono que está asociada a esas emisiones indirectas. Y cuando los productos, nosotros, por ejemplo, alguien que tenga una fábrica de yogures, por ejemplo, que para sus redes de distribución alquile una bodega, esas emisiones de la energía que utiliza esa bodega, pues se consideran alcance 3, entran dentro de su inventario, pero pues son un poco pues, más complicadas de mitigar. Los productos, los insumos, por ejemplo, en esa compañía de yogures nuevamente, se utilizan leche, ¿cierto? Para fabricar el yogur, y el proveedor de esa leche viene y lo transporta hasta la fábrica. Esas emisiones se alcanzan a contar también como alcance 3. Entonces, hay que entender el proceso productivo completo, desde el principio al fin, desde aguas arriba hasta que el producto se consume, básicamente. Entonces,
ese inventario es el punto de partida. ¿Y por qué? Digamos que, como mencionaba, puede ser un buen negocio tener una buena caracterización de la huella de carbono, es porque ahí se pueden observar si la energía que se está utilizando en el proceso productivo se está haciendo de una manera eficiente, ¿cierto? Eso que mencionaba, el de eficiencia energética, es tal vez la primera fuente de ahorro, digamos, de costos y de emisiones que una compañía puede implementar. Hay otras que son más complejas, otras medidas que tienen que ver más con el reemplazo de la flota que utilizan, si tienen carros diésel pasarlos a eléctricos, o de la sustitución de combustibles, si utilizan gas en sus procesos productivos, pasar a energías limpias, o pasar primero a electricidad y después a fuentes renovables de esa misma energía. Son mecanismos que se pueden utilizar para ir reduciendo la huella de carbono. Entonces, con eso se logra no solamente un mejor impacto ambiental, porque al final el clima, digamos que el cambio climático nos lleva a tener que concebir procesos productivos que tengan una baja carbono intensidad. Eso es necesario. De hecho, ya muchos expertos hablan de que no es suficiente con volvernos todos carbono neutro, sino que tenemos que absorber parte del CO2 que ya hemos emitido a la atmósfera como parte del uso de los combustibles fósiles en los procesos productivos. Entonces, por eso surgen iniciativas nuevas de remoción de carbono de la atmósfera, como la generación de biochar, las plantas de captura de aire, una sigla que ustedes ven por ahí que se llama Carbon Capture and Utilization and Storage, ¿no? Que es la captura de carbono, comprimirlo y almacenarlo, o volverlo en un estado que esté permanentemente capturado. Se puede hacer con rocas, o los proyectos de biochar que convierten esa biomasa residual de algunos procesos en carbono y se puede posteriormente también capturar en el suelo. Entonces, las alternativas son muchas, pero el llamado, digamos, a la acción de todas las compañías y de todos los individuos que hacemos parte de esas compañías es por lo menos arrancar por entender la huella. ¿Cuál es la huella de carbono que tenemos? ¿De dónde se genera? ¿Cuáles son las fuentes? Y posteriormente, ¿cuáles son las iniciativas que podemos implementar para reducirlas? Bueno, Boris, muchísimas gracias por tu respuesta. Realmente creo que está quedando súper claro de la mano de estos expertos que tenemos aquí con nosotros, miembros de Azocarbono también, pues todos estos temas, cómo los mercados de carbono operan desde diferentes sectores, ¿no? Entonces, muy importante, de verdad, decirles a todos ustedes que gracias por todas esas preguntas que están alojando en nuestro chat. Esta grabación que la entregaremos a través de nuestras redes sociales, la enviaremos a todos nuestros miembros, porque este tema nos compete a todos y es súper importante. Le voy a pedir un pequeño favor a nuestros panelistas, y es que, bueno, vamos avanzando en el tiempo, tenemos muchas preguntas, entonces voy a hacer otra pregunta, a seguir, digamos, conversando con ustedes en temas claves que consideramos previamente en la preparación de este webinar, que es importante que todos nuestros participantes lo sepan, pero les voy a pedir que sean un poquito más rápidos y acortemos un poquito el tiempo para poder responder muchas de las preguntas que tenemos aquí del público. Entonces, hemos pasado por los diferentes sectores, como yo les decía, y voy a volver a conversar un poquito con Alexander, porque pues el tema de energía, de eficiencia energética es supremamente importante. Entonces, Alexander, después de todo lo que hemos hablado aquí con nuestros demás panelistas también, ¿cómo consideras que la participación de los mercados de carbono está impulsando la transición hacia una economía más sostenible en Colombia y en Latinoamérica? Hola, pues básicamente con ingresos de capital, con flujos de dinero, ¿cierto? Si nosotros pensamos hace unos 5 años en energía solar, ¿cierto? Todo lo veíamos como súper interesante, pero eso es carísimo. Eh, Gracias a proyectos de mercados de carbono, se pudieron implementar muchas granjas solares en Colombia, ¿sí? Y eso permitió también que se conociera de mejor manera la tecnología en el país, y eso está permitiendo también que hoy, inclusive ya muchos mercados de carbono, no consideren la energía solar como un proyecto adicional. Es decir, algo que hace unos años tenía barreras técnicas y barreras comerciales para ingresar, hoy se convierte en una actividad que genera inclusive beneficios, porque bien diseñado un proceso, yo puedo comprar energía de granjas solares más barato que la energía del sistema interconectado nacional. Entonces,
¿Cómo funciona, digamos, los mercados? ¿Para qué sirven los mercados? Para romper esas barreras, para crear esas sinergias. Hoy, por ejemplo, nos está pasando con el biogás. Hay mucho potencial en el país de producir energía a partir de biogás. Sin embargo, son pocos los proyectos que estamos viendo. ¿Por qué? La misma situación. Barreras tecnológicas, barreras económicas, barreras comerciales. Entonces, lo que esperamos siempre de estos mercados es que permitan generar ingresos adicionales a esos proyectos para que los inversionistas berracos, como decía Paulo, se atrevan a invertir, digamos, en estas tecnologías que tienen riesgos, ¿cierto? Eh, los generadores que utilizan biogás pueden fallar porque el azufre es muy alto o porque el porcentaje de metano es muy bajo. O sea, hay muchas eh, posibles fuentes de falla. Pero sí, yo logro convencer a los inversionistas para que accedamos a los créditos de carbono, accedamos a estos mercados y de alguna manera generemos ingresos adicionales. Lo que va a pasar con el tiempo es que vamos a apropiar las tecnologías y vamos a ser más sostenibles en el tiempo. Vienen detrás del biogás energías como la geotermia, por ejemplo. Tenemos un potencial gigante en el país. Tenemos la energía eólica todavía en desarrollo, tenemos la energía de los mares. Digamos, hay muchas fuentes de energía que para convertirse en energías del día a día necesitan pasar por estos mercados de carbono para generar esos ingresos adicionales. Clarísimo, Alexander. Muchísimas gracias por tu respuesta. Verdad que esto demuestra de cómo los mercados de carbono realmente son una de las herramientas más importantes, ¿no? Para la acción climática y para la lucha contra este cambio climático. Bueno, a continuación, de verdad que para mí es un gusto la conversación también que voy a tener ahorita, porque nosotros desde Asocarbono siempre hemos también llevado esa voz de cómo las comunidades, como lo ha dicho Jimmy, lo ha dicho Pablo, lo han dicho todos, hacen parte de este mundo del mercado del carbono como un actor fundamental en la protección de nuestros ecosistemas, de la biodiversidad, porque pues obviamente las comunidades, en este caso indígenas y afrodescendientes y campesinas en especial, también trabajan y son quienes están en los territorios y pues bueno, los protegen. Para mí es un honor poder hacer una conversación ahorita con José Nixon Chamorro Caldera. Él es mayor indígena, presidente de la Comisión Red Más, del proyecto Red Más Cuenca Alto Baudó. Él está aquí con Jimmy. Jimmy, creo que quieres hacer una pequeña introducción del mayor, pero yo te voy a decir qué es lo que queremos que él aquí nos cuente a todas las personas que están en ese momento en este webinar, y es cómo considera mayor que los mercados de carbono desde la perspectiva Red Más han incentivado y realmente han dado un impacto tangible a estas comunidades que estamos diciendo en este momento, pues durante todo el proceso que tiene los proyectos Red Más. Adelante. Gracias, Ana María. Bien, ¿no? Pues simplemente frente a la pregunta, decir que realmente medir el impacto en las comunidades indígenas o afro, habría que hacerlo proyecto por proyecto, ¿no? Si bien es un mercado, hay buenos y malos resultados, y ese es un debate global inclusive, pero en términos generales yo creo que hay y en términos muy generales, pues creo que hay un mejoramiento de la calidad de vida, pero voy a darle la palabra a Nixon. Esta pregunta, cuando la conocí, yo dije, no soy el llamado a responder esta pregunta. Si en verdad hay beneficio en las comunidades, tienes son las comunidades las que hablan al respecto. Entonces, por eso he invitado al mayor Nixon Chamorro. Nixon es zootecnista de profesión, es un líder en Vera muy importante, y pues que sea él quien responda a esta pregunta. Muchas gracias. Como dicen ahí, que sea el protagonista el que la responda. Así es, así es. Sí, muy buenos días, Ana María, y a todos los presentes en este espacio. Primero que todo, colocar ese espacio en manos de Ancoré, el Dios de la vida. La verdad es que yo soy Embera Doida. La palabra Embera quiere decir gente, y Do, río, o sea que nosotros somos gente o pueblos de río. Yo creo que a partir de la Constitución de 1991, nosotros los pueblos indígenas entramos a ser parte de la vida social y política y económica de este país. En ese sentido se han venido dando muchos procesos de descentralización. Por decir algo, nosotros hacemos, a nuestra comunidad llegan recursos del Sistema General de Participación. Hoy tenemos un sistema educativo propio, recursos que no manejamos nosotros, manejan las gobernaciones.
También estamos construyendo un sistema de salud propio, sí, pues, seguramente con recursos que tampoco van a ser administrados por nosotros. Hace poco, antes de la COP, creo que se salió el decreto ley sobre las autoridades ambientales de los pueblos indígenas. O sea que nosotros vamos a ser parte de ese sistema ambiental del país. Pero nosotros hoy, los proyectos Red Más, vamos a hablar del más. El más nosotros lo vemos como un beneficio, ¿sí? Un beneficio que nosotros podemos utilizar desde nuestra autonomía y desde la autodeterminación de los pueblos. ¿Eso qué quiere decir? Que estos recursos van directamente a las comunidades, para que las comunidades lo utilicen de acuerdo a lo que ellos han querido siempre hacer en sus territorios, ese sueño que han querido hacer en sus territorios. Y creo que para nosotros es un beneficio que nos lleva a hacer cosas en materia de conservación. Si bien nosotros venimos conservando, creo que ese beneficio es importante para nosotros como respuesta a lo que hemos venido siendo milenariamente por conservar nuestros recursos naturales y la biodiversidad que hay en nuestros territorios. De tal manera que nosotros autónomamente hemos manifestado, bueno, no vamos a reemplazar al Estado, para nada. Simplemente vamos a hacer cosas desde la base de las potencialidades que tenemos en el territorio. De allí que nosotros, desde ese beneficio, ese más, venimos desarrollando actividades. Por decir algo, nosotros hoy tenemos 12 grupos de monitoreo, ¿sí? Constituidos por 5 personas, 2 jóvenes. Siempre hemos querido que sean bachilleres para que manejen todo el tema tecnológico, toda la plataforma, todos los equipos. Una mujer, un adulto, una persona que conozca bien el territorio y un viverista. Desde allí venimos haciendo actividades que tienen que llevar a la gobernanza forestal, a la gobernanza ambiental, a la gobernanza del territorio, ¿cierto? Nosotros teníamos un orden natural del territorio. Desafortunadamente, toda esa economía extractiva, nuestro proyecto se está desarrollando en el departamento del Chocó. Y allá siempre la economía del departamento se ha basado en actividades extractivas, como es la minería y es el aprovechamiento forestal. De allí que nosotros, todo ese orden natural, por muchas circunstancias ajenas, se perdió mucho en nuestros territorios. Hoy estamos tratando, de lo que estamos haciendo con estos grupos, de recuperar todo eso, ¿sí? Recuperar ese orden natural que teníamos con el conocimiento de nuestras autoridades espirituales. Creo que es un avance y tenemos una plataforma de SMART donde estamos dando a conocer todo lo que se viene haciendo en el territorio en materia de gobernanza forestal, en materia de gobernanza ambiental. Pero también es muy importante para nosotros el tema de gobernanza de nuestras comunidades, ¿sí? De allí que nosotros venimos capacitando a nuestras autoridades, ¿sí? Capacitando a nuestras autoridades. El tema mujer es muy importante. Creo que en SPD es muy importante, allí hay unas acciones que tienen que ser con el tema mujer, ¿sí? Porque son el pilar cultural de nuestras comunidades, ¿sí? Entonces venimos haciendo un trabajo muy fuerte con las mujeres y que sean ellas mismas las que digan, bueno, desde el proyecto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer para el tema mujer, para la conservación de nuestro territorio, pero también para el tema cultural? En ese tema de gobernanza también venimos trabajando lo que es la capacitación de nuestras autoridades. Como quiera que cada año se eligen nuevas autoridades, en nuestro proyecto hay aproximadamente 110 autoridades, ¿sí? Presidentes de consejos comunitarios, porque es un proyecto particular. Hay tres consejos comunitarios y 5 resguardos indígenas. Entonces, nosotros tenemos año a año que capacitar nuestras autoridades, ¿sí? En que conozcan la estructura de Estado, también trabajamos todo ese tema de gobierno propio y toda esa normatividad que hay en la Constitución y todos esos acuerdos internacionales y todo lo que sale en materia de legislación para los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, es un tema muy importante.
Vamos a empezar la Escuela de Formación de Líderes, que es un proyecto mucho más amplio, mucho más grande, que tiene que ver en preparar jóvenes para que al futuro sean nuestras autoridades. ¿Sí? Se me pasaba algo en materia del tema, tiene que ver con el tema ambiental. Nosotros hoy tenemos un primer vivero, ¿sí? Un vivero para producir semillas, ¿sí? Y para todo ese tema de restauración, de alguna, como les decía, hubo muchas en el pasado, algunas especies que por su valor comercial la utilizaron. Hoy tenemos que restaurar esas especies. Pero también para decir a nivel del departamento del Chocó, a muchas regiones que son muy similares a nosotros, que nosotros tenemos la capacidad de aportarles semillas nativas, ¿cierto? Propias del departamento y propias de nuestra región. Es el primer vivero que tenemos, pero vamos a construir 12 viveros más. Como quiera que la cuenca alta del Alto Baudó, el río, tiene 12 afluentes, en cada afluente vamos a construir un vivero, porque las condiciones, las características de suelos y de vegetación son diferentes, entonces debemos de tener en cada de estas cuencas un vivero, ¿sí? Entonces, mire, todo esto es lo que venimos trabajando hoy. Tenemos una proyección muy importante sobre como le decía, las potencialidades del territorio. Hoy, por ejemplo, ya estamos haciendo todo buscando la información que se requiere secundaria. Ya tenemos mucha información primaria sobre el tema de la vainilla. ¿Sí? Creo que es una planta, una orquídea endémica del departamento del Chocó. Ya creo que vamos a empezar por comunidades a trabajar este tema, ¿no? Para que sea la vainilla como uno de las posibilidades económicas que tengan nuestras comunidades a futuro. Sí, entonces se trata es como de eso, de que este beneficio, ese más, se convierta en algo, en un recurso para que las comunidades empiecen a construir desde su autodeterminación propuestas de tipo alternativo. No necesariamente tenemos que empezar a pensar en que el Estado va a llegar allá, porque las políticas de Estado no llegan a nosotros, se quedan en materia forestal, en materia productivo, se quedan en el interior del país, en las cadenas de paneras, en las cadenas de algodón, en las cadenas de productores de papa, en la ganadería de leche, de carne, todo eso, pero no llegan, a pesar de que tenemos una institución como Agrosavia que debería estar haciendo este tipo de trabajo en territorios indígenas, pero definitivamente si seguimos esperando al gobierno van a pasar muchas décadas y no vamos a lograr lo que hoy queremos hacer en nuestros territorios. O sea que estos proyectos Red, ese más, significa mucho para nosotros. Gracias, Ana María. Mayor, muchísimas gracias, de verdad que muy interesante poder escuchar de la mano de los protagonistas, como lo hemos dicho aquí, me refiero a las comunidades locales que están en los territorios, que viven y que ancestralmente son dueñas de esos territorios, de verdad cómo estos proyectos de verdad les aportan a su vida, ¿no? Y a su bienestar. De eso se trata y esos son los mercados de carbono. Y precisamente, Mayor, ahora paso otra vez a Paulo, porque aquí me gustaría, después de escuchar todo lo que el Mayor nos estaba hablando sobre los beneficios que los mercados brindan a sus comunidades a través de los proyectos Red Más, también entendemos y sabemos, obviamente ampliamente la comunidad eso, es un concepto amplio, pero sabemos que en los temas de reforestación, restauración, también hay comunidades en muchos casos campesinas, ¿cierto, Paulo? Que también trabajan de la mano de todos ustedes para poder, obviamente, primero proteger el planeta y también tener su bienestar social. Entonces, Paulo, ¿cuál es el impacto que también en estas comunidades locales que trabajan en estos proyectos tienen a través de los proyectos de EFR? Bueno, Ana, ¿qué más? Hay dos impactos, ¿cierto? Realmente hay uno, llamémoslo, un impacto indirecto, y es obviamente el impacto que generan las empresas o cualquier reforestador que llegue, y es la generación de, digamos, de mano de obra, ¿sí o no? O sea, la reforestación es una actividad altamente demandante de mano de obra. Entonces, pues en las regiones donde hay empresas de reforestación, siempre hay mucha interacción, digamos, con comunidades campesinas principalmente, ¿cierto? Y la gente, pues, digamos, vecina a la comunidad. Y no solamente la interacción en la demanda, digamos, de mano de obra, sino que hay una interacción también
Yo creo que bidireccional, porque en la medida que una empresa llegue a una zona rural, se van haciendo inversiones, por ejemplo, en vías. Eso, hay muchas políticas, digamos, de manejo social, donde se hacen capacitaciones, donde finalmente las empresas también ayudan a conservar la biodiversidad. No solamente es que la empresa les pague un dinero, no, hay un montón de beneficios Ujú. asociados, que son colaterales para ambas comunidades, ¿cierto? Tanto para las empresas o para los reforestadores como para las comunidades, digamos, locales. Ese es el beneficio, digamos, yo llamo indirecto, que es muy directo realmente. Y hay un beneficio directo, Ana, y es que, como ya lo dijimos, ya la palabra berraco ya la estamos diciendo, pues los reforestadores son berracos. Entonces, por lo general se está caracterizando a los reforestadores como grandes empresarios, ¿no? Pero hay muchos pequeños empresarios. Digamos, en nuestra empresa hemos ideado un modelo, digamos, de negocio, un proyecto asociativo que lo que busca es poder anidar a diferentes reforestadores. Nosotros tenemos reforestadores hasta de 1 hectárea, que era, digamos, sin este modelo de negocio era muy difícil hacerlo, porque claro, cuando hablamos de, digamos, de proyectos red son grandes extensiones, son varias comunidades, pero en este caso habían pequeños reforestadores, que habían reforestado unos arbolitos. Tengo una historia muy bonita y es, no, yo reforesté esos árboles para pagarle la universidad de mis hijos, ¿sí o no? Entonces, el carbono de alguna manera le empieza a pagar mucho más rápido, este beneficio que él está esperando. Entonces, hay una interacción directa, es que sí hay muchos pequeños que han querido reforestar, pero les hace duro y este incentivo pudiera cambiar, digamos, esta tendencia. Porque la reforestación no es solo de grandes empresarios, ¿cierto? Como muchas veces nos mitifican. En este proyecto asociativo hay 7.000 hectáreas de pequeños reforestadores, Ana, y eso es algo súper importante y es algo que, digamos, de alguna manera, yo creo que ni el gobierno tenía en la cabeza, yo no lo tenía en la cabeza, los gremios no lo teníamos en la cabeza que hubieran 7.000 hectáreas es casi un proyecto de una de las grandes reforestadoras del país, ¿cierto? La más grande es Smurfit. Smurfit tiene más o menos de 30.000 hectáreas, pero en segundo lugar hay varias en el país que están alrededor de 10.000, 11.000, ¿sí o no? Hay unas en los llanos muy grandes también. Entonces, hablar de 7.000 hectáreas de pequeños y de un sector que se ha venido formalizando, porque es que hay un montón de beneficios que no son tangibles pues directamente, pero que un mecanismo como el carbono ha hecho que estos pequeños hoy día tengan inventarios forestales, que estén registrados en el ICA, que tengan que cumplir un montón de normativas que antes no se cumplían, y que eso también es esa interacción directa que tenemos con las comunidades, ¿cierto? De cómo ellos van aprendiendo a manejar mejor su patrimonio forestal. Entonces sí hay mucho beneficio, Ana, alrededor de toda esta actividad. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esa respuesta tan completa. Bueno, se nos está cortando el tiempo, pero vamos a terminar nuestro webinar. Tenemos 10 preguntas, todavía nos falta una última conversación rápida con Boris y tenemos 10 preguntas que ya más o menos las tengo identificadas y cómo las podemos responder ahorita. Entonces, Boris, para, digamos, cerrar como ya todo este panel conversatorio con ustedes, puedes decirnos, digamos, cuáles son los principales retos y oportunidades en la compensación de emisiones para lograr la carbono neutralidad empresarial. Perfecto, sí. Fíjate que esa conversación de Pablo es una muy buena introducción a ese punto porque la compensación, o sea, normalmente las empresas, a pesar de que hagan muchos esfuerzos para reducirla, normalmente les queda una huella de carbono residual que debe ser compensada. Esa compensación, digamos que si se hace con objetivos de descarbonización, se puede hacer a través de o estructurar proyectos propios, ¿cierto? En donde nosotros podemos, digamos, ayudar con ese esfuerzo, decir qué proyecto absorbería 1 millón de toneladas por año o generaría 100.000, potencialmente 100.000 certificados de carbono que yo quiero utilizar. Esa estructuración de proyectos se puede hacer y pueden ser proyectos basados en naturaleza, como estos de reforestación que menciona Pablo, o en tecnología, como por ejemplo los palmeros pueden perfectamente carpar las piscinas de oxidación en donde mandan la materia orgánica y ese metano deja de emitirse y al utilizar ese metano ya sea para combustión o para generación de energía, tienen la posibilidad de generar un proyecto de carbono ahí y con eso generar certificados de carbono para utilizar. Son proyectos propios o pueden ser también diciéndole a alguien que ya tenga un proyecto, como por ejemplo este proyecto agrupado que menciona Pablo, en donde le dicen, pues yo no pude dejar de emitir todo el carbono, digamos que mi proceso productivo generaba,
entonces me quedó una huella residual de 30.000 toneladas de CO2 por año. Tú los puedes básicamente ayudar a absorber. ¿Cómo? Pues a través de la comercialización o la compra de certificados de carbono. Ahí es importante, los certificados de carbono hay calidades pues digamos, de la menos buena hasta los certificados gourmet, ¿no? Y de esa manera, pues el precio cambia también. Entre más sofisticado y interesante el proyecto de carbono es, el certificado de carbono puede ser más costoso. O sea, en Colombia, por ejemplo, tal vez los certificados que se han vendido más caros son unos asociados a un proyecto que hizo Conservación Internacional en la costa atlántica, cerca de Montería, en Córdoba, de carbono azul, ¿no? Entonces emitieron certificados que los pudieron comercializar alrededor de $39 o $40 por tonelada, ¿no? Pero normalmente esa compensación uno puede elegir, ¿no? Quiero compensar utilizando proyectos de tecnología, de energía renovable, o quiero compensar utilizando solamente proyectos de naturaleza. Entonces ahí están los de red, las de aforestación o reforestación, los mismos de carbono azul caerían también como en esa categoría, o quiero compensar utilizando proyectos de reutilización de metano como los de biogás, estos que mencionó Alex, que muchas compañías como Veolia, por ejemplo, Biogás Doña Juana han implementado proyectos de ese tipo. Entonces, esa es una compensación que se hace voluntaria con el propósito de reducir la huella de carbono o compensarla y alcanzar la carbono neutralidad, que no tiene nada que ver con la no causación del impuesto al carbono, ¿cierto? La no causación del impuesto al carbono es un ejercicio financiero que también utiliza certificados de carbono o créditos de carbono para ese propósito, pero ese es un ejercicio financiero y esa es una confusión que normalmente las compañías experimentan, que creen que cuando compran certificados de carbono para la no causación del impuesto al carbono están reduciendo su huella de carbono y eso no, son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, el mecanismo de no causación es un mecanismo muy bueno en el sentido que no solamente genera una optimización financiera en las compañías, sino que les permite sí apoyar a los proyectos de donde se generan esos certificados de carbono. Entonces esa capital, digamos que de los certificados de carbono que compraron, va a los desarrolladores de proyectos y los incentiva para que existan más proyectos. Y la compañía experimenta una optimización financiera porque paga 15 o 20% menos del impuesto al carbono que pagaría normalmente. Entonces, es importante diferenciar la compensación voluntaria con el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad y la compra de certificados de carbono con el objetivo de la no causación. Perfecto, Boris, muchísimas gracias. Bueno, Marcela, por favor, enciende tu cámara también. Vamos a dar inicio a nuestra última parte del webinar. De verdad, agradecerles a todos ustedes porque acá sigue prácticamente el 95% de las personas que se han conectado en este webinar siguen aquí, súper expectantes de todo lo que están diciendo nuestros participantes, nuestros panelistas invitados, nuestro speaker de Azocarbono. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a pasar entonces ahora a la ronda de respuestas porque aquí no vamos a dejar a nadie sin su respuesta, pero yo les voy a pedir el favor a nuestros panelistas que a quien le dirijamos la pregunta o quien de pronto considere que también tiene toda la capacidad técnica o que conoce muy bien el tema y lo domina, lo puede contestar, pero les pido el favor de que seamos muy prácticos y concisos en las respuestas porque se nos está acabando el tiempo y pues todo el mundo está agendado para 1000 cosas más. Entonces, ahí tenemos en este momento 12 preguntas. Entonces, voy a tratar de hacerlas lo más, no rápido, pero sí efectivo posible para que todos tengan su respuesta. Entonces, tenemos una primera que dice, hay dos en una. ¿Cuál es la metodología más adecuada para la medición de captura de carbono? ¿Y cuál es la metodología más adecuada para la medición de emisión de gases de efecto invernadero en Colombia? Entonces yo creo que Boris, tú podrías ayudarnos a dar esa respuesta y si quieres, Marcela, complementa si Boris hay algo que de pronto no tenga que decir más, Marcela. Adelante. Yo creo que le iría mejor a Alex, que es el realmente bueno, experto en este Alex, con tema, ustedes lo consideran. pero yo intento una respuesta y Alex me puede complementar, ¿vale? Bueno, Entonces, ahí está. digamos que para estimar las emisiones capturadas de cada proyecto existen metodologías que están asociadas a los diferentes estándares, o sea, la mayoría de ellas se originaron del CDM, del Clean Development Mechanism, pero los estándares, o sea, los locales, por ejemplo, que tenemos el carbono, Colsec y Biocarbon, han sacado metodologías asociadas a diferentes procesos. O
sea, por ejemplo, estos proyectos que hablábamos, RED, tienen su propia metodología, los proyectos de reforestación y aforestación tienen su metodología, los de energía renovable tienen su metodología. Y en esas metodologías, dentro de cada estándar, está estipulada la forma como se calculan las emisiones capturadas, digamos, o mitigadas, porque en algunos casos no se está capturando, sino que se está dejando de emitir, que es lo que fundamenta el cálculo de la huella de carbono. Entonces, no hay una mejor metodología, hay unas metodologías que son adecuadas para cada proceso. No sé si Alex quiere complementar. Sí, lo único que complementaría es que la mejor es la que maximice los beneficios de mi proyecto. Entonces, yo puedo tener mi proyecto y 5 o 6 metodologías posibles. Y ahí tendré que revisar cuál es la que maximiza los beneficios y esa es la mejor metodología. Pero no hay una única para cada tipo de proyecto. Así es, depende Y del en cuanto, proyecto. y en Dale. cuanto a la medición de emisiones de gases de efecto invernadero, ya hablando de inventarios, normalmente tenemos dos estándares, digamos que la ISO 14064, en sus parte 1, parte 2, determinan para corporativo, para proyectos. Existe también estándares como el GHG Protocol, que es un estándar que de alguna manera busca estandarizar las emisiones corporativas. Y para ciertas industrias existen guías específicas. Por ejemplo, para el sector oil and gas está el compendio de API. Si es para un aeropuerto hay un estándar ACA. Entonces, me guiaría yo por la ISO 14064, el GHG Protocol de manera general y algunas específicas ya para la industria puntual. Perfecto. Gracias, Boris. Alexander, Marcela, acá preguntan, quisiera saber cómo se regulan los precios de bonos de carbono, bueno, de bonos no, de créditos, corregir es la palabra créditos de carbono en Colombia. Marcela, adelante. Sí, bueno, no hay una regulación en base a los precios. Esto se da por las dinámicas del mercado, pero la base del valor sí es el impuesto y trazan por debajo de ese valor. Los créditos se regulan de acuerdo a las dinámicas del mercado y no existe como un mínimo o sea, el mínimo es el impuesto, pero no existe un tope máximo. Dependerá de las características de cada proyecto y las condiciones de cada uno de estos. Gracias, Marcela. ¿Alguien quiere complementar o pasamos a la siguiente para, no sé, creo que Jimmy, podrías ayudarnos? Dale. Simplemente que Marcela, dijiste al final, el mínimo sería el precio del impuesto y no, ese sería el máximo. El máximo de un crédito de carbono sería el impuesto, en el mejor de los casos. Localmente. Perfecto, Jimmy. Muchísimas gracias por esa aclaración. A continuación, bueno, tenemos una pregunta, es ¿cómo es el proceso para que un bono de CO2 neutralice el impuesto y cómo afecta el vintage de los créditos? Entonces, Paulo, Jimmy, ¿alguno de ustedes quiere ayudarnos a contestar? Pues yo trato de hacerla muy rápidamente y me complementa tratarlo de hacer en un lenguaje muy coloquial. O sea, el proceso es que hay que tener el bono, ¿cierto? O sea, tener el certificado, hay que, digamos, tener la cantidad de bonos que requiero con base en el consumo de, digamos, de combustible. Esos bonos tienen un proceso administrativo, se deben presentar ante, digamos, el ministerio, se deben presentar, digamos, ante el sujeto pasivo. Y cómo afecta el vintage, pues está dado, si mal no recuerdo, por la resolución 1447, si no estoy equivocado, y es que solamente se pueden bonos hasta no más de 5 años, digamos, de edad. Eso más o menos es una respuesta muy rápida, pues para si alguien quiere complementar, Boris, bienvenido, pero es lo más simple que se me ocurre. ¿Alguien más? Sí, está perfecto. No, tal vez adicionar el tema de que en la medida que el vintage, que es el año en que se generó ese proceso de captura de carbono o de mitigación, pasa de los 5 años, entonces ya ahí hay un impacto en el tema de precio porque deja de ser elegible para la no causación del impuesto al carbono. O sea, en ese momento es necesario repensar, digamos, qué hacer con él porque queda solamente habilitado para el mercado voluntario. Ok, Boris, muchísimas gracias. Bueno, aquí nos pregunta Álvaro Andrés Mojica, dice, ¿en qué se pueden utilizar los recursos y en qué no los recursos derivados de la venta de los créditos de carbono en los proyectos Red+? Jimmy. Gracias. Bien, rápidamente. Hay un proceso de formulación del documento de diseño del proyecto y allí se definen
las líneas donde se van a invertir los recursos. Desde la experiencia personal y con lo que hemos hecho precisamente con el proyecto del Baudó, es entender que usar los recursos reemplazando las obligaciones del Estado no es una buena idea. Es decir, los recursos en donde el Estado tiene una obligación directa deben permanecer siendo obligación del Estado. Sí ayudar, sí cofinanciar y sí atender todas las necesidades que la comunidad exponga, ¿cierto? Lo que hay en este caso específico es un porcentaje de los recursos que ellos reciben, dedicaron un porcentaje específico para las actividades del bosque, las que pretenden aumentar el stock de carbono, las que pretenden restaurar, y el resto, que es la mayoría, más del 80, en otras actividades productivas o de gobernanza o de gobierno propio o inclusive de calamidades que puedan presentarse las comunidades y que ellos determinen que ahí se debe usar. Así es. También pregunta Juan Carlos Araque que cómo se evita que parte de estos recursos terminen financiando pues actividades ilícitas. Bueno, así le toca a Nix. Pero yo creo que por el contrario, en el caso, por ejemplo, nuestro, nuestras actividades van relacionadas con un PDD, un documento donde aparecen todo lo que pretendemos hacer desde el proyecto. Pero hay un órgano de gobernanza. El nuestro es un órgano de gobernanza del proyecto conformado por 26 personas, ¿sí? O sea, toda actividad que se vaya a realizar tiene que pasar por la mano de ese órgano de gobernanza. Entonces, por el contrario, los recursos que lleguen son para evitar ese tipo de cosas y para de pronto darle la oportunidad a las comunidades que hagan otro tipo de actividades menos este tipo de actividades ilícitas. Ok, muchísimas gracias. Vamos con, ¿quieren complementar? ¿Alguien más? Ah, ok. Bueno, yo esta pregunta creo que también Paulo nos puede ayudar, pero si Alexander o Boris o Jimmy quieren de nuevo también, pero mire, acá dice, si yo tengo, dice Esteban, si yo tengo una finca y he identificado que puede ser relevante en diferentes dimensiones, volverla un área de reserva porque estaría apoyando la conservación de un riachuelo que pasa por ahí, entonces puedo estructurar un proyecto de carbono en este terreno que tengo. Estructurar un proyecto de carbono requiere, digamos, de de áreas mínimas, ¿cierto? Lo que te decía ahora, nosotros tenemos hasta reforestadores de 1 hectárea, pero estructurarlo por sí solo, digamos, en un área tan pequeña lo veo difícil. Igual es una pregunta bastante técnica que yo creo que más bien se puede dirigir, digamos, al equipo técnico y hay que evaluar muchas cosas porque finalmente los retiros de agua, hay una gran dualidad, pues ya por ley hay que, digamos, conservarlos, entonces muchas veces hay que excluirlos, digamos, de la posibilidad de generar proyectos, ¿cierto? Entonces es una pregunta que vale la pena entrar en detalle, pero yo ahora voy a dejar los datos acá de contacto y me la Claro pueden que sí. direccionar. Claro que sí. No sé si alguno de ustedes quiera complementar lo que Paula ha dicho. Jimmy, Alexander, Boris. Mire, yo creo que en el caso del compañero que hace esa pregunta frente al tema de la finca para proteger una fuente de agua, hay otro tipo de proyectos que son los pagos por servicios ambientales. Creo que se puede dirigir allá porque eso sí lo contempla y lo contempla a través de las CAR, ¿no? Es importante, creo que también es una modalidad de proyectos encaminados a proteger ese tipo de áreas. Excelente. Bueno, Raúl Jaime hace una pregunta bastante pues, compleja para contestar, pero yo creo que ustedes aquí todos nos pueden aportar muchísimo por todo ese conocimiento que tienen y ese diario vivir que tienen con los mercados de carbono y es qué seguridad jurídica se tiene hoy en día para evitar que el gobierno, que esté de turno, ¿no? Pueda o quiera apropiarse de parte de las emisiones de un proyecto de cara al cumplimiento de la CNDC del país. Entonces, no sé si Alexander, Boris quieran iniciar. Bueno, no, yo arrancaría por la constitución política. Digamos que, por ejemplo, una diferencia entre Colombia y Ecuador es que en Colombia los créditos de carbono que se generan en los proyectos se consideran propiedad privada, ¿cierto? Y son una especie de títulos de valor que no puede comercializar. En Ecuador, los proyectos que se deriven o las emisiones pertenecen ya al gobierno por la constitución política. Ahora, ¿qué seguridad jurídica existe? Realmente es el ejercicio de el día a día, digamos. En el marco de la NDC, lo que va a pasar es que algunos proyectos que quieran vender afuera van a necesitar la autorización del gobierno, ¿sí? No quiere decir que no se puedan comercializar internamente,
Entonces, realmente para el cumplimiento de la NDC lo que se pone en riesgo de alguna manera es la exportación de los proyectos porque va a requerir de la aprobación del gobierno, más un tema técnico que se llama las correcciones, digamos, o los ajustes de los inventarios. Entonces el gobierno va a decir, no, yo necesito cumplir con el 51%, no voy a permitir que nada salga. Pero no quiere decir que no se pueda comercializar internamente, como por ejemplo para la no causación del impuesto al carbono. Gracias, Alexander. Boris. Sí, tal vez yo adicionaría o sea, al final los cambios regulatorios y los cambios, o sea, ahorita por ejemplo hay un decreto que está circulando en borrador que propone un par de cambios con respecto a la forma como el gobierno intervendría en el mercado de carbono. Yo creo que, bueno, primero que no, eso sería posterior a la emisión del decreto y a su formalización que podrían generarse, o sea, los proyectos existentes, creo que no tendrían como un mayor impacto, pero los proyectos nuevos, yo creo que el riesgo de que la propiedad sea afectada, digamos, porque pues, vendría a jugar el tema de los proyectos que son jurisdiccionales, o sea, va a haber cosas que va a haber que entender de cuál es el impacto que los proyectos nuevos trae cada vez que cambia una regulación o que se está tratando de implementar el artículo 6 completo, ¿no? Hoy día a mí me gustaría pensar que el riesgo es bajo, ¿no? Pero pues, igual yo creo que no se puede ignorar que podría, cuando uno hace una inversión de esta, una inversión de 30 años, ¿cierto? Para un proyecto de naturaleza o de 40, digamos, algunos estándares permiten hasta de 40 años, que no se considere el tema de propiedad como una variable a considerar en el largo plazo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Paulo. Esta Sí. pregunta es para ti. Rocío Garzón la hace y dice, ¿en los sistemas agrícolas el suelo puede capturar carbono? Paulo, Pablo, el ábrenos tu micrófono está apagado. micrófono. Ya, qué pena. En todos los sistemas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, tú tienes un cultivo de café y el café lo mantienes ahí, lo soqueas, lo renuevas, es lo mismo en la reforestación. Tú nunca llegas con una retroexcavadora a sacar las raíces digamos, del suelo. Entonces hay una dinámica bastante interesante de reincorporación de materia orgánica al suelo en todos los sistemas. Y de hecho es uno de los reservorios como de los compartimientos de carbono que se pueden monitorear y generar crédito. Entonces sí se puede. Obviamente hay que seguir una metodología y cuantificarlo, pero sí se puede. Gracias, Paulo. Bueno, aquí tenemos una pregunta que creo que está muy complementaria a la primera que hicimos y es cómo es el proceso para que un crédito de carbono neutralice el impuesto y cómo afecta el vintage. Lo del vintage ya lo estuvimos hablando, Paulo lo estuvo explicando, entonces no sé quién quiera como complementar rápidamente porque todo este tema del proceso, de los proyectos nos da para, mejor dicho, webinars y cursos y ahondar más. Marcela. Sí, bueno, el primer paso sería seleccionar el certificado de carbono. Este debe estar generado en Colombia con una antigüedad, como decía Pablo, no mayor a 5 años y debe cumplir con los estándares de calidad que están reconocidos. Luego de la adquisición se debe solicitar su aplicación al mecanismo de compensación y debe ser retirado para que sea validado ante la DIAN de los registros. Básicamente es como un resumen de ese proceso. Muchísimas gracias. Como les dije, vamos a estar sacando contenido, abriendo otros espacios para hablar sobre todos estos temas porque son muchas las preguntas. Dios mío, 10:30 de la mañana, pero aquí seguimos todos y mientras yo siga viendo a la gente conectada, creo que podemos unos 5, 10 minuticos más y terminamos el webinar porque todavía nos quedan unas preguntas. Dice, ¿es posible llevar a mercado del carbono las compensaciones ambientales o inversiones del 1% requeridas bajo licencia ambiental? Les cuento que esta pregunta se le hicimos también, acá pues tenemos a nuestros panelistas, pero directamente nuestro director ejecutivo nos contestó porque le hicimos esa pregunta internamente y él dice que no porque la norma no lo permite, pero si algún panelista aquí quiere complementar lo que Francisco nos acaba de decir internamente, adelante. Correcto, Boris, no se dale. puede porque no habría condición de adicionalidad, básicamente. No hay Perfecto. adicionalidad, ya hay una obligación, entonces no sería adicional la acción. Ale, creo que Boris.
Aunque hay un punto ahí que yo, y creo que Alex también me puede como complementar, pero yo tengo un entendimiento. La obligación ambiental que se genera con el 1% es una obligación, digamos, que las compañías tienen por 3 años. Pero posterior a los 3 años, digamos que establecieron un bosque. Y ese bosque pasa a ser parte de la corporación, se le entrega a la corporación. Si hay una actividad que se plantee, digamos, en esos mismos predios en donde se esté enriqueciendo, expandiendo, digamos, esa misma área, yo creo que se podría llegar a configurar un proyecto de carbono, pero después de que termine la obligación, porque ya se vuelve una actividad voluntaria. No sé qué piensas, Pablo o Alex. Estoy de acuerdo. Pablo O sea, Levante y Alexander, sí, Pablo, no. es solo lo que esté fuera de la obligación. Hay obligaciones en las licencias ambientales que no son por 3, sino por 5 o por 10 años. Entonces, lo que esté por fuera de la obligación podría ser parte del proyecto de carbono. El resto, no. Pablo, El tienes el micrófono micrófono apagado, Pablo. apagado. Totalmente de acuerdo con las dos respuestas. Es un tema de temporalidad, ¿cierto? Yo no lo he hecho, pero creo que es así. Pero entra a jugar algo y es que cada vez la retroactividad de los proyectos se va disminuyendo. Entonces, cierto, si ya tienes una retroactividad, digamos, si tienes un periodo de 5 años y ya vas a entrar a hacer un proyecto de carbono, ya estarías por fuera de la retroactividad porque estarías por 5 años. O sea, es una gran contradicción que habría ahí, digamos, desde la metodología. Gracias a todos. Boris, esta pregunta te la hicieron directamente a ti. Te voy a pedir que en 30 segundos expliques qué es carbono azul. Eso es fácil, fácil. Eso es cuando se utiliza el océano o los ecosistemas marinos para la captura de carbono. Le pusieron ese nombre, pero concretamente, digamos, como cuando se hacen procesos de restauración en manglares, ¿sí? Que son en la línea costera porque se supone que están degradados y entonces los rehabilitan. Eso tiene un beneficio, digamos, tanto para el ecosistémico como en el proceso de captura de carbono, porque ellos también tienen biomasa aérea, biomasa marina o dentro del lecho, en donde incrementan, pues de hecho en captura de carbono son más eficientes por hectárea que las restauraciones normales. Cuando se hacen protecciones de coral, por ejemplo, también es un proyecto porque se degrada por acidificación. Ese tipo de proyectos también se le denominan de carbono azul. Muchísimas gracias. Bueno, acá hay una pregunta que dice Jair Vaca, que sí pueden dar ejemplos de proyectos Red Más. No sé, Jimmy, si quieres. ¿Cuál es la pregunta? Perdón, que si... Ejemplos de proyectos Red Más. Bueno, pues yo tengo el mejor ejemplo. Están invitados todos al Colombia Carbon Forum que se va a dar en la Cámara de Comercio de Bogotá el 23 y 24 de Sí, abril. Allí vamos a estar exponiendo el proyecto, vamos a tener un stand, vamos a dictar un taller que se llama Red Más, una oportunidad real de transformación, y el mayor Nixon va a ser panelista también. Entonces, ese es un buen escenario para que conozcan un proyecto Red Más que además es único en Colombia porque está hecho para afros e indígenas dentro del mismo proyecto. gracias, Jimmy. Sí, muchísimas gracias. Bueno, aquí sí vamos a entregar la grabación a todos ustedes. Va a estar colgada en todos nuestros canales de comunicación de Aso Carbono. Y bueno, creo que estoy mirando acá el chat. Bueno, estoy viendo como tal. Hay una última pregunta. Álvaro Andrés pregunta que si en la actualidad los certificados de carbono los puede adquirir una empresa europea, canadiense. Sí. ¿Sí? Cualquier empresa los Sí, puede adquirir. todo el mundo, cualquier Exacto. individuo, persona Sí, natural o jurídica, ok. nacional o extranjera, puede comprar. Perfecto. Bueno, yo quiero Sí, decirles a los todas las españoles. personas que continúan aquí conectadas con nosotros que de verdad muchísimas gracias. Hemos tenido hoy una conversación súper enriquecedora sobre lo que son los mercados de carbono y las oportunidades que esto representa para las empresas y para todas las personas que están interesadas en la acción climática. Agradecemos de verdad a todos nuestros panelistas por acompañarnos el día de hoy. Este es solo un comienzo de lo que Asocarbono va a empezar a hacer con temas prácticos, con temas que son muy técnicos, pero lo queremos hacer lo más sencillo posible para que todos ustedes puedan entender este mundo tan bonito que es el mercado del carbono. Yo no me quiero ir sin decirle a todas las personas algo muy importante. Asocarbono, como les decía, es el gremio que reúne a todos los actores del mercado del carbono en
Colombia y también pues ha sido líder en Latinoamérica. Quiero contarles a todos ustedes que están empezando apenas a ingresar, a hacer inmersión en este mundo, que Asocarbono año tras año viene realizando la Cumbre del Clima de Colombia y Latinoamérica, el evento de mercados de carbono más importante que hay para Colombia y para toda la región. Este año es la 7ª edición de esta cumbre, la vamos a realizar en el mes de octubre y en la cual participan speakers de talla nacional, de talla internacional, comunidades, medios de comunicación, nuestros miembros también con todas sus experiencias, con todo lo que realizan, gobierno, comunidades locales. Entonces, digamos que es un evento que va a reunir este año más de 1000 personas en torno a la acción climática, a la biodiversidad, a los mercados de carbono, y este año vamos a tener presencia de 9 países en la cumbre. Entonces, invitarlos a todos ustedes desde ya, pueden empezar a tener acercamiento con nosotros, con Asocarbono, para poder afianzar su participación en este evento. De verdad, decirles, Boris, Marcela, Alexander, Jimmy y Paulo, y también a nuestro mayor aquí, Nixon, muchísimas gracias por haber participado, pero en especial a todo el público. De verdad que un público muy enriquecedor, un público muy grande. Muchísimas gracias por haber acogido este llamado de Asocarbono. Vamos a estar preparando más espacios para ustedes, más webinars, unos cursos también con información básica, porque realmente esto nos demuestra que la gente está ávida de información del mercado del carbono. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, y ya vamos a subir la grabación a nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Por favor, mis panelistas, no se me vayan, que necesito la foto oficial del evento. Gracias a todos. Con ustedes, Ana María Rocha, asesora de comunicaciones y eventos de Asocarbono. Espérenme ahí, por favor. Muchísimas gracias. Ya las personas están saliendo. Gracias, Paulo, Boris, Marcela, Alexander, Jimmy, Nixon, por haber aportado en este espacio. Qué bonito espacio el que tuvimos el día de hoy. De verdad que pasaban las horas y yo decía, no lo voy a cortar. La gente sigue aquí. Mire, todavía se sigue saliendo muchísimas personas. Entonces, gracias a todos ustedes. No se me vayan que va a tomar la foto. Es que para cuando ya no me salgan todos las personas que están saliendo en este momento. 2 segundos. Si quieren, pueden abrir micrófonos. ¿Ya paraste la grabación, Ana María, o todavía? No, ya la voy a parar. Dame 2 segundos. Está pidiendo gente Sigue entrar, llegando ¿no? gente. Sí, Sigue llegando gente al sigue evento. llegando gente. Listo, ya detuve la grabación.